Jesús. Los saludo con la paz de Dios. Es hermoso estar en su presencia. No queremos salir de este ambiente, amén. Pero en esta tarde le quiero compartir una palabra que se encuentra en el libro de San Mateo. Una palabra muy conocida, amén. San Mateo 25, capítulo 25, versículo 1, que habla de la parábola de las 10 vírgenes. Aleluya. Cuando lo tengan, me dicen amén. 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 Leemos la palabra de Dios. Dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Pueden tomar su asiento. Aleluya. Esta es una palabra muy conocida, amén. Pero sabe que Dios ministraba mi vida a través de esta palabra. Porque dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Primeramente allí yo meditaba en esta palabra, ¿no? Que cuando uno sale con lámparas es porque era de noche. Yo meditaba en esta palabra que si ellas hubieran salido de día no iba a ser necesario que llevaran lámparas consigo. Pero dice la palabra que salieron a recibir al esposo y llevaron consigo lámparas. Entonces esto me hacía pensar de que ellas salieron de noche a poder recibir al esposo. Dice: 5 de ellas eran insensatas, y 5 eran prudentes. Entonces dice la palabra que las insensatas, tomando sus lámparas, pero no tomaron el aceite. Y las prudentes sí tomaron las lámparas y el aceite. Amén. Pero dice que se tardó el esposo. Y entonces todas cabecearon y se durmieron. Y sabe que yo meditaba en esta palabra y muchas veces tendemos a pensar nosotros que cuando habla las 5 prudentes y las 5 insensatas, decimos: bueno, las 5 prudentes somos la iglesia y las insensatas son el mundo. Pero yo podía ver en esta palabra que en realidad está hablando de la iglesia. No está hablando de que las 5 prudentes están en la iglesia y las insensatas afuera. Porque yo meditaba en esto y digo, si ellas se prepararon para recibir al esposo, si ellas salieron a recibir al esposo, ¿sí? Es como que la iglesia está esperando al esposo. Nosotros somos la iglesia y sabemos que nosotros estamos esperando a Jesús, a Cristo, que venga a buscarnos, a nuestro esposo, como iglesia. Entonces yo podía analizar que
de las 10 vírgenes que está hablando esta parábola es la iglesia. No es el mundo de afuera y la iglesia, sino que es la iglesia. La iglesia que está dentro. En la iglesia hay insensatas y prudentes. Y meditaba esta palabra y dice que todas cabecearon y durmieron. Y a mí me llamaba la atención en esa palabra que dice todas cabecearon. Porque yo meditaba y digo, Señor, ¿será que en algún momento todos estuvimos cabeceando y dormimos espiritualmente? En algún momento es como que todos nos dormimos. Y le preguntaba a Dios y analizaba esta palabra. Y dice, y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Y sabe que analizando al principio que estas mujeres salieron de noche e incluso se durmieron también, yo podía analizar que ellas estaban, que habla, o sea, referido, yo lo llevaba al tiempo de ahora. Porque sabe que en el tiempo de ahora nosotros estamos viviendo días de tiniebla, días de oscuridad, días de que se ha venido la noche sobre el mundo. Estamos en los tiempos finales. Yo podía ver eso, porque podía leer, ¿sí? Que lo que dice de los tiempos finales. En los tiempos finales dice habrá hambre, habrá pestilencia, habrá guerra, ¿sí? Todas las cosas que estamos viviendo en estos últimos tiempos son los tiempos que dijo Jesús antes de su venida. Entonces yo podía ver que por eso él se refería, ¿no? Con esta parábola, porque ellas salieron de noche y nosotros en este tiempo estamos viviendo en un tiempo de oscuridad, en un tiempo donde la maldad se ha aumentado, ¿sí? Donde la maldad, donde usted sale ve maldad, hay mucha delincuencia, hay muchos hijos que no obedecen a los padres. Y podía leerlo por la palabra que dice en los últimos tiempos acontecerán todas estas cosas. Y entonces, sabe que yo podía analizar, ¿no? Un tiempo en la iglesia, porque esta palabra habla de la iglesia en este tiempo, de la iglesia que está dormida, de la iglesia que cabeció y que durmió, dice la palabra. Entonces yo analizaba y digo, es verdad, en este tiempo es como que nosotros, muchas de las iglesias en este tiempo están dormidas. Y yo analizaba y digo, Señor, yo no quiero ser, y ninguno de nosotros queremos ser de las vírgenes insensatas, sino que queremos ser de las prudentes. Entonces, cuando habla de las lámparas, sabe que la palabra dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces, cuando habla de la lámpara, habla de la palabra, de lo que es en nosotros la palabra, del efecto que hace en nosotros la palabra, ¿sí? Y el aceite es símbolo del Espíritu Santo. Y yo analizaba esto y digo, Señor, en este tiempo, ¿cómo estamos? Y saben que Dios me llevaba a ver que muchas veces hemos cabeceado y muchas veces hemos dormido, ¿sí? Y que por su infinita misericordia, quizás hemos estado dormidos en un tiempo en la iglesia y quizás usted podía ver la manifestación del Espíritu Santo, las lámparas estaban allí, el aceite estaba allí, quizás somos de los prudentes, ¿no? Dice que las prudentes tenían sus lámparas y sus aceites. Entonces yo me analizaba, siendo una iglesia muchas veces prudente, con las lámparas allí, al lado nuestro, con el aceite, ¿sí? Pero durmiendo. Digo, ¿cómo es esto, Señor? Si tenemos el aceite y si tenemos las lámparas, ¿por qué entonces estaban durmiendo? Y yo decía, Señor, hay algo acá, yo sé que algo tengo que entender. Y sabe que Dios me llevaba a analizar que muchas veces, o en este último tiempo, ¿sí? Hay cosas que nosotros hemos naturalizado, hemos dejado, ¿sí? Si usted se pone a leer la palabra, cómo era la iglesia primitiva, qué eran las cosas que hacían, cómo Dios se movía en ese tiempo, cómo eran los siervos, ¿sí? Entonces yo me ponía a pensar y digo, Señor, no quiero ser una iglesia, ¿sí? Quiero ser la prudente. Pero dice que esta también cabecearon y durmieron. Y yo decía, Señor, si estamos en este tiempo, en esa dormidera, levántanos. Porque sabe que yo analizaba que muchas veces venimos nosotros a la iglesia, quizás servimos a Dios y se nos hace natural, ¿no?
el venir, el estar en un servicio y que la lámpara está allí prendida, encendida y el aceite también. Y muchas veces se mueve, ¿sí? El Espíritu Santo en su infinita misericordia, pasan cosas sobrenaturales, está la manifestación del Espíritu Santo. Pero yo decía, Señor, ¿qué es lo que tengo que aprender? ¿Qué es lo que tengo que sacar? Despiértame, despiértame, porque el Espíritu Santo es el que hace todas las cosas. Y sabe que se me venía a la mente que dice que cuando venga el Señor, muchos le dirán, Señor, en tu nombre hice milagro. Señor, en tu nombre profeticé. Señor, en tu nombre eché fuera demonios. Y Él dice que va a decir, apartados de mí porque no los conozco. Entonces yo dije, qué tremendo. Porque muchas veces podemos pensar que lo estamos haciendo bien todo. Muchas veces podemos decir, sí Señor, porque tu manifestación está, porque tú te mueves, porque liberamos los demonios, sacamos los demonios, o profetizamos, tantas cosas. Entonces yo le decía al Señor, Señor, ¿qué es lo que tú me quieres hablar? Y sabe que más adelante, ¿no? Dice la palabra, y tardamos el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Dice que todas las vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. ¿Sabe que esto me llevaba a meditar? Porque para 5 de ellas fue demasiado tarde el arreglar sus lámparas. 5 de ellas sí pudieron entrar con el esposo, pero 5 no. Esto me habla de que básicamente la mitad de la iglesia, cuando venga Cristo, no va a ser arrebatada. Y yo digo, qué tremendo. Es fuerte muchas veces porque no hablamos muy seguido quizás de esto. Porque sabe que mucho lo tenemos por tardanza él. Por eso las vírgenes cabecearon y durmieron, porque lo tenemos por tardanza, porque de que yo era niña y ustedes que conocen, seguramente siempre le han dicho, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Y hasta el día de hoy nosotros le esperamos y no ha venido. Pero yo me ponía a meditar en esto que dice, se levantaron las vírgenes y arreglaron sus lámparas. Y sabe que Dios me llevaba a meditar en esta palabra, de que yo analizaba, ¿no?, el tiempo de ahora y el tiempo de antes. Analizaba cómo se vive hoy la vida cristiana y cómo se vivían los tiempos de antes. Y yo le voy a pedir a Giane, ¿sí?, que ella me pueda poner Gálatas 5:19. Voy a leerle tres pasajes bíblicos. Porque esto de lo que yo les quiero hablar está escrito, está en la Biblia, ¿sí? Yo podía analizar que en este tiempo nosotros como cristianos quizás estamos viviendo la vida muy livianamente muchas veces. Y sabe que es algo terrible, porque si viene Cristo, su palabra dice que no iremos con Él. Que si nosotros seguimos haciendo estas cosas, no iremos delante de su presencia, no heredaremos el reino de los cielos. Y sabe que muchas veces hemos dejado quizás de hablar estas cosas por miedo a que se ofendan, o por miedo a que sea fuerte para la iglesia, o por miedo a que el hermano no le guste y se vaya. Pero sabe que el que ama, sí, corrige. Y yo creo que si Dios nos ama y si hay algo que Él tiene que corregir en nuestra vida, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer en nuestras vidas. Yo le decía al Señor, ¿qué es lo que tengo que corregir? Habla mi vida, porque primeramente esta palabra es para mi vida. Primeramente la palabra es para quien la va a compartir. ¿Sí? Entonces yo le pedí a Dios, hazme ver, Señor. Hazme ver si realmente cabeceé y en este tiempo estoy dormida. Hazme ver si realmente las cosas las tomé muy light, si lo toma tu evangelio muy por arriba, muy liviano. Señor, hazme ver, ¿sí? Yo le voy a pedir a Giane Gálatas capítulo 5, versículo 19. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia,
laxidia, el otro, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disecciones, herejías, envidia, homicidio, borrachera, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales los amonesto, decía el apóstol Pablo, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Vamos a Apocalipsis 21:8. Yo le quiero leer cada versículo porque realmente para mí fue fuerte la palabra. Sí, primeramente que el Señor habló a mi vida. Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Primera de Corintios 10:9. Dice, ni tenemos al Señor, Primera de Corintios 6:9. Dice, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Amén. Quería leerle esos versículos, porque si nosotros nos ponemos a analizar, sabe que primeramente para mí, yo dije, Señor, en este tiempo estamos viviendo un tiempo, ¿sí? Que muchas veces hay cosas que nosotros la tomamos muy por encima, ¿no? Como que esos versículos los dejamos muy de lado muchas veces. Pero la palabra es clara. Y allí donde leímos, amén, cada palabra dice, no heredarán el reino de Dios los que practican tales cosas. ¿Sí? Y cuando yo analizaba esto que dice que las vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, ¿saben que yo analizaba y me ponía a pensar, digo, va a haber muchas personas que quizás quieran a último momento arreglar cosas de su vida, arreglar áreas de su vida, dejar cosas, ¿sí? ¿Usted alguna vez se ha encontrado con gente que es cristiana, pero usted lo ve y viven en la misma condición? O, por ejemplo, gente que usted le dice, ¿y cuándo se van a casar? No, todavía no. ¿Y cuándo van a ordenar su vida? No, todavía no, falta mucho. ¿Sí? Y yo podía analizar esto, y yo decía, Señor, y mira si cuando tú estás por venir, muchos quieren a último momento arreglar su vida, o cuando usted le pregunta, ¿y cuándo pensás perdonar a tu papá? ¿Cuándo pensás perdonar a tu mamá? No, Dios ya va a preparar el tiempo. Vio que nosotros siempre decimos, Dios va a preparar el tiempo. ¿Cuándo pensás resolver las cosas con tu mamá, que hace mucho que no la hablas, hace años, a tu papá o a tu hermano? Dios ya va a preparar el tiempo. Siempre decimos eso. O con muchas áreas de nuestra vida. Gente que de muchos años, ¿sí? Conoce de Dios, de muchos años que va a la iglesia, pero usted sabe que fuman, usted sabe que tienen vicio. Conozco gente que no puede dejar de jugar a la quiniela, por ejemplo. Y son cosas que en la palabra está escrita, ¿sí? Gente que es envidiosa, gente que es celosa y que no quiere cambiar su forma de ser. Gente que le gusta hacer pleito, como leíamos recién muchas de las cosas. ¿Sí? Yo decía, wow, la envidia, los celos, todas esas cosas que uno dice, no, yo el único problema que tengo, yo sirvo a Dios, yo puedo decir, no sé, yo toco la guitarra, canto, hago el servicio, predico, pero tengo algo que soy celosa, por ejemplo. ¿Y cuándo va a dejar los celos? No sé, por ejemplo. Y los celos no me van a dejar querer el reino
reino de Dios. Yo decía, qué tremendo. O sea, no soy celosa, estoy dando un ejemplo, ¿no? Pero cuánta gente, de cuántas cosas que hay. Y lo vemos en las iglesias. No es que solamente uno lo ve afuera. Esta palabra habla de las 10 vírgenes y habla de gente que está dentro de la iglesia. Habla de gente que, si usted se pone a ver, gente que tiene allí también la lámpara, que tiene el aceite también, ¿sí? Tiene la lámpara, tiene el aceite, pero se durmió en algún momento. En algún momento se durmió y estas cosas como que pasaron desapercibidas. Y dice que después se levantó y se prepararon y arreglaron sus lámparas. ¿Sí? Entonces esto me habla de gente que también, no solamente la persona que está quizás que no cumple una función, no solamente la persona que no cumple un servicio, sino gente que está cumpliendo un servicio, gente que tiene el aceite de Dios, gente que tiene la lámpara encendida. Entonces yo por eso le decía al Señor, porque yo estoy haciendo un servicio para Dios, estoy delante de un altar, sirviéndole a Dios, ¿no? Cantándole a Él, adorándole a Él, ahora compartiendo la palabra. Yo digo, Señor, si hay cosas que no me van a permitir a mí heredar tu reino, ¿a mí de qué me sirve hoy poder estar cantándole a Él, poder estar adorándole, predicando, compartiendo una palabra? Si el día de mañana cuando Él venga me diga, apártate de mí, no te conozco. ¿De qué me sirven a mí todos estos años que yo puedo estar haciendo un servicio si hay cosas en mi vida que no me van a permitir heredar el reino de Dios? ¿De qué me va a servir si yo tengo celos, si yo tengo contienda, si yo vivo discutiendo con mi vecina, si yo vivo haciendo enemistades? ¿Sí? ¿De qué nos va a servir si nosotros no ordenamos? Por eso la palabra que dice, el que ama disciplina, el que ama corrige, disciplina, ¿sí? Si Dios nos está corrigiendo, es porque Dios quiere que nosotros cuando Él venga podamos volar con Él, nos podamos ir con Él, ¿sí? Y si usted tiene por tardanza, usted o yo, ¿sí? Sabe que hoy justamente fui probada por esta palabra, porque venía con la moto, venía rápido, y cuando yo justo estoy por cruzar se pone en rojo. Y yo dije, ya fue, estoy acá a mitad, pasé, no frené. Y justo el otro semáforo se estaba poniendo en rojo y entonces yo frené. Porque sabe que vino una voz a mi espíritu y me dijo, si vos pasás el semáforo en rojo y te chocan y te morís, ¿a dónde vas? Y sabe que yo venía con mi hijo y yo dije, perdóname, Señor, y me frené ahí en el próximo semáforo y esperé. Y yo dije, qué tremendo, porque sabe que muchas veces dije, está en amarillo, vamos todavía, y paso. Pero yo digo, si uno actúa mal y nos pasa algo, o nos vamos de esta tierra antes que venga Cristo, ¿usted se ha preguntado alguna vez, ¿a dónde voy? Si usted se analiza hoy y dice, si yo hoy me voy de esta tierra, ¿a dónde voy? Así como yo estoy llevando mi vida, así como estoy hoy, así como le estoy sirviendo a Dios, ¿a dónde iré? ¿A dónde voy? Nosotros tenemos la palabra para escudriñarla y para verla, porque yo me puse a buscar, ¿sí? Estos versículos que le estaba compartiendo, yo dije, qué tremendo, porque muchas veces saben que el Señor murió por nosotros. Él murió por nuestros pecados, se entregó por nosotros, ¿sí? Y por su gracia Él nos ha perdonado, Él perdona todos nuestros pecados, nos perdona. Claro que nos perdona, claro que cada uno de nuestros pecados Él nos va a perdonar. Si nosotros nos arrepentimos, le confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, nos perdona. Él nos trae a libertad, Él nos hace libre. Pero hay algo que nosotros tenemos que ir conociendo en su palabra y saber que si seguimos con estas cosas, no heredaremos el reino de los cielos. Y sabe que me llevaba esta palabra a analizar un poco, ¿no? Cuando nosotros venimos a su presencia, cuando nosotros estamos en su presencia, cuántas veces nos pasa que estamos desganados, cuántas veces nos pasa que pareciera que no sentimos nada, que nos venimos a este lugar y nos vamos igual, ¿sí? ¿Cuántas veces nos pasa eso? Y yo podía analizar, hablando un poco de
dormidera esta espiritual, muchas veces que viene a nuestra vida, dormidera espiritual, también es como que nos da una ceguera espiritual, ¿sí? Porque no vemos nosotros el pecado muchas veces que estamos haciendo, o no vemos el pecado que hay en nuestra vida, ¿sí? Porque para el mundo hoy todo es natural. En los tiempos de antes se hablaba y era una deshonra para una familia que la hija tuviera relaciones antes del matrimonio. Era algo muy grave. Era una deshonra, ¿sí? Era alguien que la deshonró a su hija. Y sabe que hoy ya no se habla de eso, hoy ya es natural, porque el sistema, el mundo ha cambiado. Por eso yo le decía que estamos en un mundo lleno de tinieblas, donde la maldad se ha multiplicado y donde la iglesia ha naturalizado la maldad. Nosotros como iglesia, bueno, pero eso era en el tiempo de antes. Sabe que muchas veces decimos, pero ustedes son religiosos, déjenla que la chica tenga novio, déjenla que, ¿sí? Y no se habla de eso. No se le dice a los hijos más, cuídate para que cuando vos te cases virgen. Ya parece una mala palabra, parece que da vergüenza decir esa palabra. Y así es un solo ejemplo, pero tantas cosas. Por ejemplo, el matrimonio. Ya el matrimonio ya parece que pasó de moda. Vos le hablas a una pareja de casarse, incluso en las iglesias. Y no le estoy hablando por esta iglesia, no le estoy hablando porque conozco gente de otros lados, conozco gente, incluso tengo amigas, ¿sí? Que años que están en pareja, y años que conocen la palabra, que buscan de Dios, ¿sí? Y que el Espíritu Santo se manifiesta, así que tiene sus lámparas, tiene su aceite. Pero ellos dicen, no, el casamiento ya no es de Dios, ya es por gracia, nosotros estamos al concubinato, ¿sí? Y como que esa parte de la palabra quedó a un costado. Y así con muchas cosas, si nosotros nos ponemos a analizar, hay muchas cosas que se han deteriorado, como que ya no va, ¿sí? Como que en las iglesias nosotros ya no le hacemos énfasis. Entonces yo por eso le quería compartir esta palabra, porque yo podía ver, ¿sí? Que no solamente muchas veces cabecean las insensatas, cabecearon también las prudentes, ¿sí? Si nosotros nos creemos que somos prudentes, que estamos llenos del aceite, que tenemos la palabra, que tenemos la lámpara encendida, tengamos cuidado, tengamos mucho cuidado, digámosle al Señor, Señor, no permita, ¿sí? No permita que nosotros tengamos cosas ocultas, que haya cosas en nuestro corazón que nos impidan volar contigo cuando tú nos vengas a buscar, que nos impidan ir a tu presencia si algún día nos vamos antes que venga Cristo. Nosotros tenemos que ser conscientes de esto. Tenemos que ser conscientes de que un día estamos y al otro día no sabemos. Por eso tenemos que estar preparados. Dice su palabra que nosotros tenemos que velar y orar, ¿sí? Y estar preparados para cuando Él venga. Pero estas cosas es como que uno lo ha dejado, ¿sí? Como de lado. Y yo por eso le quería compartir esto. Y le voy a compartir allí en Hechos 20, capítulo 7. Dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. ¿Sabe que esta palabra me ministraba, ¿no? Dios dice que estaba Pablo
hablando, sí, disertando, hablando la palabra. Y dice que había un joven que se sentó en la ventana, pero dice que como que él tenía un sueño profundo, entró en un sueño profundo. Y cuando se durmió, se cayó desde un tercer piso, ¿sí? Y se murió. Pero luego Pablo fue, dice, se lo abrazó y bueno, el milagro sucedió. Este joven pudo vivir. Pero a mí me llamaba la atención, ¿no? Porque sabe que yo analizaba y muchas veces me he sentido identificada con este joven. Porque Pablo estaba allí con varios de sus discípulos, con personas que estaban escuchando la palabra, pero no había nadie que se haya dormido sino este joven. ¿Sabe que muchas veces nos pasa eso? Quizás estamos en la reunión, quizás muchos están prestando atención, están en la presencia de Dios, están siendo ministrados por Dios, pero siempre hay alguien que no puede entrar, que pareciera que le agarra sueño, que pareciera que no siente nada, que pareciera que no interesa lo que están hablando, que se hace larga la predicación. Usted hoy puede pensar, qué larga que le está haciendo. Pero, ¿sabe que yo meditaba? ¿Cuánto le ha pasado? Que termine, no a la hora que termine, me quiero ir a mi casa, me quiero hacer un guiso, no sé, quiero ir a comer, a dormir. ¿A cuánto le ha pasado? A mí muchas veces me ha pasado. Yo meditaba en este varón que dice que él se durmió. Y sabe que dice que me llamó la atención porque dice había muchas lámparas encendidas. Como diciendo, vio que cuando uno va a dormir, lo primero que hace es apagar la luz. Apaga la luz, entonces allí puede descansar y dormirse. Pero este varón no hizo falta. Dice que él estaba sentado en la ventana y allí se quedó dormido y lo peor de todo fue que se cayó. Y yo digo que es tremendo porque muchas veces nos pasa eso. Cuando nosotros nos dejamos llevar por ese sueño, cuando nosotros nos dejamos llevar por eso que no sentimos nada, cuando nosotros no luchamos y le decimos al Señor, Señor, yo hoy vine por algo. Yo hoy vine y quiero escuchar tu palabra. Yo quiero que esta pesadez se me vaya, Señor. No quiero que sea que vine y me voy como he venido. Yo me quiero ir de otra manera. Yo me quiero ir distinto. No quiero caer, porque sabe que eso nos hace caer y caer a muerte como cayó este varón. Porque este varón cayó y se murió. Gracias a Dios que estaba Pablo y sucedió un milagro. Sí, él oró y él estuvo allí, este varón vivió. Pero a mí me llamaba la atención, ¿no? Porque muchas veces nos pasa eso. ¿Sabe que estamos allí? Quizás cuando venimos estamos al principio fogoso, sentimos la presencia de Dios lleno del Espíritu Santo, después comienza a transcurrir el tiempo y nosotros ya no sentimos lo mismo, ya nos cuesta venir, ya en vez de venir los 3 días de reunión ya venimos 2, venimos un día, ya después ya nos tienen que mandar un mensaje o preguntarnos qué pasó y bueno, y ahí es como que tomamos nueva fuerza y venimos, pero ya no es lo mismo, pareciera que ya no es lo mismo, escuchamos la palabra, escuchamos y no sentimos lo mismo. Y sabe que esto trae a muerte espiritual, ¿sí? A muerte espiritual. Entonces yo decía, Señor, ayúdanos a despertarnos. Ayúdanos a despertarnos, que cuando estemos así con esa pesadez, que nosotros sabemos que es espiritual, que nosotros sabemos, ¿sí?, que nuestra lucha no es contra sangre y carne, ¿sí?, que es entidades espirituales, ¿sí?, que cosas espirituales son las que acontecen cuando está la reunión, ¿sí?, cuando usted se siente ahí que está pesado, que no siente nada, usted tiene que comenzar a guerrear, porque Dios no nos dio un espíritu de cobardía, un espíritu de poder nos dio Dios y de dominio propio. Entonces usted tiene que aprender, usted y yo, a dominarnos. Señor, si tú me diste un espíritu de poder, yo hoy me levanto, no sé, si usted agarra sueño, comience a caminar, comience a alabar a Dios, comience allí a provocar la presencia de Dios. Nosotros somos provocadores de la presencia de Dios. ¿Sabe que yo analizaba y decía, Señor, cada uno de nosotros somos provocadores de la presencia de Dios. No es el que está aquí adelante, no es el que está
quizás alabando, sino que usted es el que provoca a Dios, ¿sí? Usted es el que le dice, Señor, yo quiero sentirte hoy, quiero que pase algo. No quiero que me pase como este hombre que cayó de la ventana, ¿sí? Y que gracias a Dios este varón, ¿sí? Cuando llega el varón de Dios, cuando muchas veces yo reflejaba a Pablo, ¿sí? Cuando fue y lo abrazó y oró por este varón y este hombre resucitó. Yo podía ver la vida de los siervos, ¿no? La vida de los ancianos. Cuando nos mandan un mensaje, cuando nos dicen cómo estás, vamos adelante, no te quedes, vamos, levántate. Y allí uno como que recobra fuerza. Y dice la palabra que cuando este varón Eutico pasó ese milagro y él vivió, dice que todavía siguieron hablando aún más hasta el amanecer de la palabra. Y él ya no se durmió. Él ya estuvo ahí atento. Yo me imagino que él habrá dicho, Señor, tú hiciste algo a mí, tú me levantaste por causa de que me dejé llevar por el sueño, caí de la ventana, morí, pero ahora yo me levanto y yo ahora estoy acá escuchando tu palabra, ¿sí? Conociendo más de ti. Yo me imaginaba este varón con otra actitud, ya no durmiéndose allí en la ventana, ya no, dice que todas las lámparas estaban encendidas. ¿Sí? Esto me habla de que estaba la presencia de Dios en ese lugar. Muchas veces en este lugar está la presencia de Dios fuertemente. ¿Sí? Fuertemente. Yo siempre le digo al Señor, Señor, yo sé que tú estás, porque si hay una persona, ¿sí? que está siendo ministrada, que usted la está viendo, y siempre lo digo, que está llorando, y usted dice, no, pero acá no se siente la presencia de Dios, no está, es mentira. Porque si una persona está siendo ministrada por el Espíritu Santo, quiere decir que el Espíritu Santo está en este lugar y está en esa persona, ¿sí? Porque esa persona decidió abrirle su corazón. Y esa persona decidió decirle, Señor, yo hoy te quiero llorar como un niño, quiero ser ministrado por ti. Ya no quiero dormirme más, ya no quiero estar más mal. Vine de esta condición. Porque a los pies de Cristo siempre nosotros venimos de la peor condición, de la peor manera, ¿sí? A mí me trajo de la peor manera, ¿sí? Con un matrimonio casi destruido, a punto de la separación, y Dios restauró nuestro matrimonio. Yo no quería saber más nada de mi esposo. No quería saber más nada de él. ¿Sabe que él nunca quería recibir a Cristo? Yo siempre le predicaba a Cristo, yo siempre le decía... Y las únicas veces que iba a la iglesia era cuando había comida. Después nunca más. Entonces, ¿sabe que yo decía, ya no quiero saber más nada con este varón? ¿Sí? Por cosas que pasaban. Yo perdí totalmente el sentido de amor por él, era un rechazo. Y él me dijo, yo no quiero perder a mi familia. Yo quiero conocer a ese Dios que vos servís. Yo quiero ir a la iglesia. Aleluya, la gloria está ahí. La gloria está ahí. Y sabe que cuando mi esposo tomó la decisión, yo le dije, bueno, vos querés ir a la iglesia, no ahora, yo no quiero. Y sabe que eso fue un día, y al otro día, cuando yo me levanto, sabe que me levanté y ya lo extrañaba. Yo digo, ¿qué pasa contigo? Ya era como que lo quería ver, como que, no sé, ya lo deseaba estar con él, deseaba verlo. Yo dije, ay Señor, ¿qué hiciste? Decía yo. Pero sabe que cuando nosotros vinimos a la presencia de Dios, vinimos destruidos, con un matrimonio destruido, y Dios lo hizo posible. De esa manera nosotros venimos a la presencia de Dios muchas veces cargados de problemas, cargados de cosas, y el Señor comienza allí a trabajar en nuestros corazones, comienza a trabajar en nuestras vidas, a traer libertad. Amén. Y cuando nosotros quizás nos sentimos que estamos bien, a veces retrocedemos, a veces flaqueamos, a veces nos dormimos, a veces nos pasa como estas 10 vírgenes que cabeceamos y dormimos, ¿sí? Y sabe que el esposo viene. Lo más importante de la palabra que yo le quería compartir en esta noche es que el esposo viene. Es que nosotros nos debemos preparar, ¿sí? Si usted en algún momento se sintió que cabeció, que flaqueó espiritualmente, que quizás estuvo en esa dormidera espiritual, ¿sí? Que se durmió profundamente, que
cayó y hasta incluso que murió, sí, hoy el Señor está para resucitarlo. Hoy el Señor está para levantarlo, para darle una nueva vida, una nueva esperanza, sí, y para poder en Él poder dejar todas estas cosas que leímos hace un momento, que sabemos, sí, que no podremos heredar el reino de los cielos. Con Él es posible. Con Él es posible comenzar a dejar todo eso que nos separa, ¿sí?, de Dios, que nos separa de poder estar limpios si Él en un momento viene a buscarnos. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. No quiero extenderlo más. Yo le doy gracias a Dios por esta palabra. Le doy gracias porque Él habló mi vida, primeramente, profundamente, ¿sí?, para que yo comience a escudriñarme, ¿sí? Comience a escudriñar y decir, Señor, bueno, todo esto, como por ejemplo lo que le comentaba de los semáforos rojos, ¿sí? No voy a pasar más los semáforos rojos, Señor. Dije, Señor, perdona, ¿sí? No es que lo haga siempre, pero cuando uno parece que va apurado,